verdad que un gusto estar acá, muchas gracias. Y estamos cerrando una campaña que fue muy importante, que empezó de una manera sistemáticamente agrietada. Creo que las dos estrategias nacionales han apuntado a convencer y sobre todo a generar impacto en el electorado de manera directa. No ha habido mucho tiempo, es una campaña bastante corta, de una instalación de dos candidatos que ya tenían un conocimiento público bastante elevado. Y sin duda creo que las elecciones paso han sido muy cuestionadas, ¿no? Como han quedado muy en evidencia los procesos que implicaron la conformación de las distintas unidades, tanto la alianza de Macri con Pichetto como la reconformación del Partido Justicialista y de lo que es el Frente de Todos, con la integración de Sergio Massa, con ceder Cristina a la presidencia. Y la verdad que creo que ha sido una campaña mucho más tranquila de lo que se esperaba, mucho menos violenta, así que hay que esperar que lo que queda hasta octubre se mantenga dentro de este mismo nivel de diálogo y donde cada candidato pueda contar o expresar cuál es el proyecto, ¿no? Recién nosotros trabajamos mucho con estudios de opinión y hasta la semana pasada ninguno de los dos presidentes o candidatos a presidentes vislumbró cuál era la propuesta clara que tenía para la Argentina, cuáles eran las acciones de gobierno que iba a tomar. Yo creo que de acá a octubre eso va a cambiar, de manera natural. Ya los spots únicamente de instalación de candidatos no sirven, y también creo que los argentinos esperamos un poco más, ¿no? Saber cuáles son las medidas económicas, cuáles son las medidas de salud, o sea, exactamente cómo se va a llevar adelante el plan de gobierno de cualquiera de los presidentes que pueda llegar a ganar a partir de diciembre. Y bueno, en Jujuy creo que es una campaña, la verdad que muy tranquila, ha empezado bastante tarde también. Nosotros trabajamos en redes sociales, las redes sociales se ha trabajado con el tema de trolls, muchísimas cuentas truchas, muchísimas agresiones, y sinceramente creo que eso es algo que en algún momento la política va a tener que reglamentar, ¿no? Nos ha llamado mucho la atención encontrar la cantidad de perfiles truchos, cantidad de perfiles atacando con cuestiones personales y demás, y cuando se ha hecho una profunda investigación del tema nos vimos con que hay una célula de cuentas truchas y de bots multiplicadas acá en Jujuy, muchas que provienen de Tucumán, y hemos podido atacar más del 70% de lo que se ha encontrado. Hay todavía bastante, pero se ha trabajado fuerte en eso. Y después creo que los candidatos, tanto las dos fórmulas que tiene la presidencia, han trabajado más en depender de la instalación de los presidenciales, ¿no? Creo que tanto Mauricio Macri como Cristina Fernández y Alberto Fernández son los que han marcado la distribución o por lo menos la influencia en el electorado. Viniendo a lo que es la provincia, los dos partidos más importantes, por un lado lo que tiene que ver con el Frente Justicialista, en una primera instancia con 6 listas, luego se terminó finiquitando 3 listas. Algunos militantes del radicalismo lo denominaban esto como un llamado a la democracia dentro del partido. No así justamente en su partido, porque iban con una sola lista. ¿Cuál es la lectura que haces con respecto a esto? Es que bueno, la verdad que la lectura que hago es que hay una bastante... El Partido Radical viene creciendo en Jujuy opinando o generando a la interna del peronismo. Mientras ellos coincidan que el peronismo vaya dividido, van a seguir ganando. Entonces, como decimos nosotros, van a sembrar discordia en la oposición y a tratar de marcar eso. La verdad que sería muy sano que el radicalismo alguna vez tenga una interna, porque digamos, si hay un partido que ha tenido históricamente candidatos a dedo en esta provincia, es justamente el radicalismo. Así que yo creo que es muy sano que el peronismo haya tenido distintas listas. También entiendo que no se ha explicado de que la adhesión nacional se le dio a una lista en todo el país, no solo a Jujuy. O sea, es una estrategia electoral sistémica que fue a través de un acuerdo cuando se conforma el Frente de Todos y se integra la mesa sindical, Sergio Massa, todas las agrupaciones y todo lo que conforma hoy, que no es únicamente el campo del peronismo. O sea, el peronismo es un partido de un montón de partidos. Había una firma y un acta de acuerdo donde en cada provincia únicamente se permitía y se iba a acordar la adhesión a una sola lista. No ha sido un capricho con Jujuy, al contrario, creo que hay muchos ejemplos. En Chaco, que hay un gobernador, inclusive no se le ha dado una lista, la lista de adhesión. Entonces digo, el radicalismo ha hecho uso de esto para seguir generando discordia dentro del peronismo. Sería muy sano que también generen sus propios mecanismos democráticos, pero... La realidad también tiene que ver con una estrategia nacional que los dos partidos polarizan y generan una sola lista con adhesión en todo el país. Todas las listas del Frente de Todos a nivel nacional, en cada provincia únicamente entregaron adhesión a una sola fórmula. Y además de eso,
creo o entiendo que los argentinos y sobre todo los que nos estén escuchando tienen que ver que el presidente elige sus legisladores y el presidente elige quiénes son, es como cuando el intendente elige sus concejales, tiene que ver quiénes son las personas con las que puede trabajar o llevar adelante un proyecto nacional, que sin duda necesita de los legisladores en la Cámara para poder aprobar y para poder construir distintos proyectos. Y voy a dar un ejemplo simple. Para poder reformular las tarifas en diciembre, si llegara a ganar Alberto Fernández, necesita tener la mayor cantidad de legisladores que vayan a aprobar y que vayan a acompañar la reformulación del tema de tarifas. Mauricio Macri lo mismo, está imponiendo lo que tiene que ver con la reforma laboral. Ya se hizo público, la semana pasada se presentó. Por eso es muy, la ley contempla que los presidentes y los apoderados de la fórmula presidencial son los que otorgan la adhesión a los que van a ser sus diputados nacionales o sus senadores en el caso de que se elijan. ¿Por qué es esto? Porque es muy importante que los legisladores que lleguen, después lleguen y respondan al proyecto o a las ideas o a las propuestas que vayan a querer defender dentro de cada programa de gobierno. ¿Qué es lo que pasó en Jujuy? Efectivamente, tenemos hoy 3 listas dentro del peronismo, donde una es la de Ferreira, que hizo público y manifestó que no estaba de acuerdo con Cristina Fernández, que no iba a acompañar ese proyecto. Entonces, claramente no iba a ser parte de los legisladores que iban a acompañar después las normas, las leyes y lo que proponga el peronismo dentro de ese proyecto. Entonces, lo mismo pasa, calculo, con Mauricio Macri, que ha generado, él ha elegido sus diputados por Jujuy, lo mismo pasa en cada lugar del país. No entrar en esas cuestiones que tienen que ver con atrás un proyecto de país, que es el que se le otorga la adhesión. Tanto, yo estoy segura que tanto Risotti como Carolina Moisés, cada uno va a responder a los que le han otorgado su adhesión. En este caso, con Mauricio Macri, o en el caso de Carolina, a lo que es Alberto Fernández. Es muy importante que los ciudadanos visualicen eso cuando votan, porque si no, la boleta corta lo que genera es estas deformaciones democráticas, ¿no? Donde vos después llegás con una adhesión a un presidente que en realidad no acompañás o no crees, y cuando tenemos que aplicar las distintas normas, las distintas leyes en el Congreso, no salen. Vieron que todo el mundo te decía, ¿cómo puede ser que no hayan podido reformar las tarifas si todos estaban de acuerdo? Y bueno, por este tipo de cosas, cuando uno a veces vota con boletas cortas o se van integrando las listas de personas que no tienen nada que ver unas con las otras. Una de las últimas incertidumbres en esta semana en ambos partidos, o en realidad en lo que es justamente el seno del Frente Justicialista a nivel provincial, tenía que ver con el sistema DON. Sí, pero no ha sido una duda. Al haber surgido todo este tema de la adhesión, al no haber sostenido las otras listas, ellos hacen un planteo ante la justicia diciendo que querían incorporar el sistema DON para la conformación de las listas. De manera tradicional, y lo que se aplica es la lista sábana completa. Ellos hicieron un planteo, sobre todo la gente de Ferreira, y entiendo de que ha sido rechazado en primera instancia. Ahora hay otro reclamo, pero que quede claro que eso, hasta que no se conforma la lista y se presenta la lista ganadora ante el juzgado electoral, no hay ninguna situación que se pueda resolver. ¿Por qué? Porque eso va a tener valor el día que, depende cómo se compongan las listas hoy, o sea, depende cómo sean los resultados hoy, seguramente la Junta Electoral del Frente de Todos va a definir con qué sistema presenta la lista. En eso, hoy, lo que dice el reglamento de conformación del Frente de Todos a nivel provincial es que sería por lista completa, por sábana completa. En eso creo que no hay ninguna duda. Hay un movimiento político que es lo que obligó a este país para seguir manteniendo que participen. Tanto Zapac como Ferreira juegan con ese doble mensaje con la gente, diciéndoles de que en algún momento pueden integrar la lista. Yo creo que eso se va a judicializar seguramente, depende de los resultados de hoy, ¿no? Porque si hoy hay un triunfo aplastante o si definitivamente están integrando por el tercer espacio o el cuarto espacio, es una definición que lo tiene el Frente de Todos a nivel nacional y no provincial. Muchas gracias, Graciela. No, por favor, un gusto y bueno, nada, un placer estar acá con ustedes, recordar a los ciudadanos de que las redes están para ser usadas, sobre todo para conocer la propuesta de los candidatos presidenciales, que queda hasta octubre mucho tiempo para entrar, para averiguar, para saber y votar a conciencia, porque después son 4 años de políticas públicas, no de personas que gobiernan, que sin duda nos afectan a todos, ¿no?